Bueno, acompáñame por favor a Hechos 15, versículo 36. Y ya David dio casi el contexto, ¿verdad? ¿Dónde está David? Aquí está. Ok, vamos a ver el divorcio de Pablo y Bernabé. La separación de Pablo y Bernabé, Hechos 15, versículo 36. Bueno, para las personas que nos visitan por primera vez, y quiero darle gracias a Dios por nuestros hermanos Miguel Ángel, ¿verdad? Miguel Ángel y Janet. Ellos, bienvenidos al puerto. Son invitados de nuestra hermana Pati Alonso. Así que siéntanse en casa, hermanos. Vienen de la iglesia El Nazareno. Ok, vamos a Hechos 15, 36 al 41. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que estamos utilizando aquí. Dice de la siguiente manera: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Ok, recordemos que en este último tiempo vimos el primer viaje misionero. ¿Cuánto duró ese primer viaje? Levante su mano, acuérdese, tome nota, apunte, ponga toda su atención en cada enseñanza. ¿Cuánto? 2 años. 2 años. Vamos a ver, es el tiempo aproximado. No son cifras exactas, pero aproximadamente duró 2 años, y eso lo tenemos que tener en este contexto. Entonces, ahorita David mencionó como a manera de introducción, y que quiero repetir, después de que tienen ese problemón la iglesia de Antioquía de Siria, este problemón tan fuerte porque un grupo de judíos que venía de Judea les perturbaron la fe a estos nuevos creyentes. ¿Ok? Entonces ese problemón se resolvió en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que les enseñaban? Lo acaba de decir David. Ellos les dijeron: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. O sea, la única manera para que tú puedas ser salvo es de que te circuncides. Aquí tú no eres salvo por creer en Jesús. Tú no eres salvo por la fe, por la gracia de Dios. Tú eres salvo a menos de que te corten el prepucio a tú como hombre. Ajá. De otra manera tú no vas a llegar al cielo. Imagínate, les exigieron. Y hubo otro grupo de judíos que se une también a que haya un cumplimiento. Me imprimieron por los dos lados las hojitas. Entonces, esta imposición de creencia era contrario al mensaje de la salvación, que es solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Jesucristo. Y en base a esa enseñanza, Pablo y Bernabé están presentes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues en un total desacuerdo los confrontan y discuten con gran vehemencia. Ok, dice la Escritura. Entonces hubo una gran disección, debate, altercado y una fuerte discusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen: ¿sabes qué? Necesitamos ir a Jerusalén. Necesitamos ir con los apóstoles y los ancianos, y vamos a mandar a Pablo, Bernabé y otro grupo con ellos para que esta situación se resuelva. Gracias a Dios se resolvió favorablemente para la iglesia. Entonces, cuando están en Jerusalén, Pablo se levanta en esta reunión apostólica y dice: nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, judíos y gentiles, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. ¿Ok? Así se levantan. Nosotros reconocemos, creemos que somos salvos solo por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. ¿Cuántos
dicen amén a esta afirmación del apóstol Pablo? Cuando dicen amén, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, la resolución es favorable para la iglesia. Como consecuencia, ¿qué hacen? Envían de regreso a Antioquía de Siria. Y aquí se nos dice el versículo: a Judas, no Iscariote, también llamado Barsabás, y a Silas. Y los envían como los dos delegados escogidos por los apóstoles, representantes oficiales, para que junto con Bernabé y Pablo vayan e informen a la iglesia de Antioquía de Siria. Bueno, no está el mapita, pero bueno, ahorita no vamos a ver el mapa. Los manden de nuevo y digan: ahora sí, les vamos a leer la carta. Ok, entonces, bueno, pues ya no se las voy a leer. Ustedes nada más la van a leer en su casa porque está larguita. Pero bueno, me voy a ir hasta el versículo 32 antes de entrar al pasaje que me ocupa. El versículo 32, bueno, hay una gran alegría, la iglesia es bien animada. Y dice: entonces Judas y Silas, los dos delegados oficiales escogidos por los apóstoles, ¿sí? ¿Ok? Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en la fe. Ok, después de esta decisión favorable, que hacen una fiesta de gozo porque son liberados de esa imposición y liberados de esa perturbación de la fe, están bien contentos. Entonces imagínate, Pablo y Bernabé, qué dueto, qué mancuerna, hermanos. Están con ellos, digo, Judas y Silas, estos profetas, hombres prominentes, y les hablan largo y tendido. Imagínate una reunión así, que los empiezan a animar y los fortalecen en su fe. Ellos se quedan ahí durante un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Así que ellos también contentos les hablaron y dicen: ok, ya es tiempo de que regresen a Jerusalén. Pero hay un versículo que no aparece en alguna versión, pero en los escritos no aparece, que es un versículo donde dice que Silas decide quedarse ahí. Ok, pero en el contexto armoniza. Bueno, el caso es de que Silas se queda ahí y luego dice: Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Entonces Silas se queda, Barsabás o Judas se regresa a Jerusalén, Silas se queda, Pablo y Bernabé se quedan. Ok, muchos otros enseñan y predican. Ok, ahora sí, vámonos a empezar el versículo 36. ¿Está bien? Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Ok, la pregunta aquí es: después de un tiempo, ¿cuánto tiempo? Se quedaron en Antioquía de Siria, pero después de un tiempo les dicen que volvamos a visitar cada una de las ciudades. Esas ciudades que visitaron en su primer viaje misionero. Ok, puede ser que se hayan estado en Antioquía de Siria, no voy a decir días, pero sí meses, quizás un año. Se quedan en Antioquía enseñando. Ok, ahora, ¿qué ciudades visitaron en su primer viaje misionero? Si ustedes vieron el mapa, pues ya saben cómo está el mapita, que salen, no se ve muy bien, están en Antioquía, Seleucia, y luego se van a Salamina, a Pafos, esta es la isla de Chipre, y luego de aquí se vienen y van a llegar a Perge, de ahí se van a Antioquía de Pisidia, y luego Iconio, Listra y Derbe, hasta ahí, y luego se regresan a Atalia y luego de ahí van a hacer un viaje de nuevo a Antioquía de Siria. ¿Ok? Entonces, acuérdate aquí, porque aquí se va a venir, esta es la isla de Chipre, Ok, ya pueden prender las luces. ¿Sí estamos bien? Entonces, que ya leímos qué ciudades visitaron, ¿ok? Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Siria, Iconio, Listra y Derbe. Ahora, pon atención, después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las iglesias, de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Ahora, ¿qué podemos observar de Pablo en este pasaje? Ahí está el pasaje. ¿Qué podemos en este texto? Léelo. Es importante que cuando estudiemos la Biblia
nos detengamos, le pidamos al Espíritu de Dios que nos permita ver lo que el Señor quiere revelarnos en la Escritura. Podemos observar la preocupación de Pablo por los nuevos creyentes, y eso es notable. Volvamos a visitar. Pablo era un gran fundador y plantador de iglesias, ¿ok? La preocupación de Pablo es notable aquí. Años más adelante le escribiría a los Corintios en su segunda carta, después de que les describió las muchas pruebas por las que pasó. ¿Se acuerdan? Naufragio, y me azotaron, y una descripción así muy larga de todas las pruebas que sufrió por causa del Evangelio. Cuando él está describiendo esto, dice enseguida en el versículo 28 del capítulo 2 de 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios 11, 28: además de todo eso, de todo lo que sufrí, llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. O sea, no solamente he sufrido en carne propia, no solamente llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo por causa de su nombre y del Evangelio, no solamente eso estoy llevando. En mí hay una carga, una preocupación por todas las iglesias a diario. No hay un día que él no pensara en la iglesia, en las iglesias que él fundó. Llevo la carga de mi preocupación, ¿ok? Ahora, estamos viendo que aquí vemos una preocupación por los nuevos creyentes, especialmente. Ahora, esta carga que Pablo experimentó no debe entenderse como un pesar, ¿ok?, sino como un encargo de parte de Dios para la edificación de su iglesia. Ok, voy a profundizar. La preocupación de Pablo no era una preocupación negativa, inútil, desesperanzadora, dañina, que solamente le producía angustia, llevándole a un estado de estrés y de ansiedad, porque tenía la incertidumbre de qué es lo que le iba a pasar a la iglesia. Porque hay una preocupación que es negativa, y es esa, que te enferman las emociones al punto de que te matan las neuronas, pierdes la capacidad de registro en tu memoria y puede colapsarte hasta con la muerte. Un estado de preocupación negativa. Y la preocupación negativa es inútil porque no resuelve nada. ¿Sí estamos en claro? Pablo acaba de decir, en 2 de Corintios, que a diario lleva la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Pero debemos separar qué tipo de preocupación es la que está cargando Pablo, ¿ok? Entonces, no se trataba, por lo tanto, una preocupación que revelaba incredulidad y desconfianza en Dios. Dios, ¿dónde estás? Estoy bien preocupado porque si me voy y me muero, ¿qué va a pasar con la iglesia? Hermanos, la iglesia no depende de ti ni de mí. En la iglesia del puerto, decía Natalia, a veces has notificado el día que yo muera, ay papá, que no sea una profecía, ¿verdad? Bueno, claro que todos nos vamos a morir, pero ay, que no sea algo cercano. Dios me da la vida, me dio la salud, pero la iglesia no depende de mí. Depende de Jesús, que Él es fundador de la iglesia. Amén. Eso tengámoslo claro, muy claro. Entonces, se trataba más bien de una preocupación positiva, benéfica y saludable, aunque parezca extraño. ¿Cómo es que te puedes preocupar y esa preocupación es saludable, benéfica, que tiene propósito? Ok, porque esta preocupación en Pablo revelaba un sentido de responsabilidad que caía sobre sus hombros. En esa
preocupación podemos observar, pon atención, el cuidado, el amor y la bondad de Pablo por la iglesia de Dios. Por eso los padres se preocupan por sus hijos, porque los aman, ¿ok? Porque los cuidan. Y esa preocupación tiene que ver con su bondad. Amén. ¿Sí queda claro? Voy a ondear un poquito. Este tipo de preocupación, porque es saludable, porque es motivadora. ¿A qué? Bueno, te motiva a buscar soluciones, te ayuda a hacer prevenciones, advertencias a tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Es como con los niños. Bueno, esta puerta está abierta, tenemos una puerta abajo que se va a anclar con cámaras de seguridad que van a tener los niños para la seguridad de todos. O sea, no, ¿qué va a hacer? Y se los van a robar. O sea, ¿qué vamos a hacer? Esa es una preocupación sana y saludable y benéfica. ¿Sí estamos? Ok, entonces queda claro, ¿verdad? Pablo tiene una carga por las iglesias y es por eso que le dice a Bernabé que volvamos. Entonces es una preocupación. Ahora, Pablo dice: a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. Entonces queda claro, esta es una preocupación contraria a la que es destructiva. Pablo conocía, confiaba y descansaba en Dios. Ve, él dice: a diario llevo la carga de mi preocupación. Y él mismo lo comprobó a través del tiempo de confiar en Dios, de descansar en Dios, porque lo conocía. Pablo es quien escribe: no se preocupen por nada. Caray, a diario se preocupa. A diario lleva una carga de preocupación por la iglesia de Cristo. Y él dice que no nos preocupemos por nada. Porque no es el tipo de preocupación que mata al hombre. Por eso dice: no se preocupen por nada. Es en Filipenses, creo. En cambio, oren por todo. Fíjate, nada de preocupación, oración de todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. Por eso es una preocupación que es nociva. No te da paz. No te cuida el corazón, te lo colapsa. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bueno, este ejemplo de amor y cuidado por las ovejas, en este caso por nuevos creyentes, debe instruirnos y motivarnos a hacer lo mismo. ¿Ok? No viene un hermano, o sea, viene una carga que me preocupa. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué haríamos? ¿Cómo estás? A lo mejor yo no voy a ir hasta allá, pero puedo llamarle. Ahora, este deber y esta responsabilidad no solamente del pastor, es de todos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Porque ustedes se relacionan con unos con otros que quizá yo no alcanzo a relacionarme, pero tú sí. Entonces, una extensión del amor de Dios entre todos nosotros. Debemos preocuparnos unos por otros. ¿Ok? Entonces, este trabajo es de vital importancia hacerlo. ¿Por qué? Porque en este caso Pablo se está preocupando por nuevos creyentes. Cuando entendemos esto, es que tú y yo sabemos que un nuevo creyente es un bebé y un niño en la fe. Eso debe quedar claro. No podemos tratar a alguien que nace en la fe como si ya fuera un viejo en la fe o un maduro en la fe. Yo no sé por qué responde así. Oye, acaba de nacer. Dios es un pequeñito en la fe, ni siquiera ha leído la Biblia. Nuestro deber es instruirlos, es ayudarlos y guiarlos. Y aquí tenemos varias mujercitas que están embarazadas. Ya desde marzo empiezan a dar la luz, empieza la producción, vienen a salir los bebés. Imagínate, trae ese bebé
y le digas antes de venir al servicio: y te me comportas en el culto, y no quiero que llores, y no me vayas a sacar de quicio, y vas a levantar las manos, y vas a adorar a Dios, y le pones atención al pastor, porque si no te la vas a ver conmigo cuando lleguemos. Oye, son bebés, ¿ok? Entonces, lo que sí debemos hacer nosotros es estimularlos a desear el alimento espiritual, ¿ok? En Proverbios nos habla acerca de la leche, del yogur. Cuando dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Este pasaje tiene que ver con una estimulación del niño a provocar el hambre, a incitar el hambre. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es antojarlos. Y la palabra de Dios tiene que estar tal que la deseen como niños espirituales recién nacidos. Así dice la Escritura: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Y mira lo que dice: pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han comprobado la bondad del Señor. Yo no conozco gente gritando por la palabra. Entonces nosotros tenemos que así gritar. O sea, los nuevos creyentes, bueno, sí, me dices: ay, quiero ir. Ay, cómo quiero ir al culto. Hijos, que el Señor me habló, me tocó esta vez que llegué. Ahora Dios me salvó, he sido perdonado, quiero ir al servicio. ¿A qué hora se empieza? Voy a llegar desde temprano para sentarme mero enfrente. Y luego viene ya el antiguo espiritual. Ay, no. Imagínate, llegar temprano, ni loco. A mí me gusta sentarme atrás, así me puedo dormir a gusto. Ay, no te creas. Pero no, se te va a pasar. Es que estoy en mi primer amor. No, pues deja que llegue el segundo y se va a ir bajando. No, tenemos que estimularlos, ¿ok? Porque solamente estimulados van a poder desarrollarse, van a poder crecer. Y Pablo lo que está haciendo es que él quiere regresar a ver a esos recién nacidos, cómo andan, ¿ok? Por eso es que dice: para ver cómo andan los nuevos creyentes. Muy bien, déjeme ver porque ahora me lo pusieron así. Ok, entonces, mira, pon atención. Va a regresar, pero esta vez lo va a hacer de manera inversa, porque terminó en Derbe, ¿verdad? Pues ahora va a empezar por Derbe, y luego a Listra, y luego a Iconio. Se va a ir al revés en este segundo viaje. Bueno, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Ahora pon atención, no se trata solo de cuántas personas aceptan a Cristo en una campaña evangelística o en la iglesia. No, hubo una campaña. No, fuimos a la plaza, se hizo el llamado a Cristo y 230 personas se entregaron a Cristo. No, fui a predicar y 40 se entregaron a Cristo. No se trata solamente de cuántas personas aceptan a Cristo, sino si todas las que aceptan a Cristo son discipuladas. Y esto es lo que a Pablo le importa. Quiero visitarlos, a esos que entregaron su vida por medio de la predicación del evangelio. Quiero ver cómo andan. Fíjate, cómo andan. Entonces, si nosotros no discipulamos a quien ganamos, pues haz de cuenta que esas almas van a quedar en el olvido. Es como tener hijos y dejarlos. Van a morir. Va a venir el enemigo y se los va a devorar. Van a volver a su antigua manera de vivir. O sea, ¿qué hay después de esto? Sí, por eso una persona que reconoce a Jesús y se entrega, ¿qué es lo que sigue? Discipulado. Eso es lo que sigue. La prioridad final de la evangelización es el discipulado. Esa es la prioridad. El evangelismo apunta a eso. Una vez salvo, a ser instruido. ¿Te acuerdas el mensaje de Jesús? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Ahí está el discipulado. Salvos y luego discipular.
Entonces debemos darle seguimiento. Nosotros vamos a poner atención en este año, empezando el 2023, ahora sí con primeros pasos para todos los nuevos creyentes. Entonces, Pablo tiene un corazón de pastor, aquí es notable. ¿Queda claro? Por eso estoy haciendo tanto énfasis en esto, tanto énfasis. Pablo no solamente plantaba iglesias, sino que las supervisaba, las alimentaba, las fortalecía y las animaba. ¡Wow! Qué importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante visitar y ver cómo están? Porque nunca van a faltar los lobos rapaces que se metan en las iglesias con sus herejías destructoras, que van a apartar de la fe a muchos, van a engañar, los van a devorar, los van a manipular, van a sembrar en ellos duda y los van a confundir, porque eso hacen los falsos maestros, porque entran disfrazados a las iglesias. De la iglesia donde yo vengo, en sus inicios, de repente un hermano y muy bonito, y de repente ya estaba persuadiendo al anciano y luego al líder de la alabanza, y luego se fue conmigo y empezó a trabajarlos, bien astuto. Imagínate, qué impresionante. Pero gracias a Dios que nos dio la unidad, que lo sacamos a la luz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, versículo 37 y 38. Cuando Pablo menciona esto, Bernabé está de acuerdo con la propuesta de Pablo, pero, allá hay un pero. Se suscitó un problema. ¿Sí voy explicando bien? ¿Sí estoy siendo claro? Ok, versículo 37 y 38. Bernabé estuvo de acuerdo. Muy bien, Pablo, me parece excelente, estoy de acuerdo contigo, aquí estamos. Y quería llevar a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. ¿Hay un mapa? Ok, me subo de nuevo. Vinieron aquí, van por Chipre y luego aquí en Perge, esta es Panfilia, esta es la zona de Panfilia. Aquí los abandonó, desertó Juan Marcos. ¿Ok? Entonces, imagínate, el problema tenía un nombre, Juan Marcos. Bernabé quiere llevarlo, Pablo se opone terminantemente. ¿Por qué? Porque Juan Marcos los abandonó prácticamente al inicio del viaje, desertó. ¿Ok? Tú puedes leer Hechos 13:13 y ahí dice cuando los abandona. Ahora, Juan Marcos fue el ayudante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Voy a leer 13:5. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Ahí está, ahí va, inicia el viaje misionero con ellos. Ahora, ¿por qué piensas que los abandonó? Pregunta, ¿por qué desertó de ese viaje? ¿Tendría algún motivo? ¿Cómo? Era nuevo. Juan Marcos, ok, un joven. ¿Qué más? Falta de convicción, falto de fe. Es importante todo lo que usted piensa. Debemos pensar. Estamos leyendo la escritura y tú debes decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué los abandonó? ¿Por qué Pablo no quiere llevarlo? Y Pablo explica por qué, porque nos abandonó, dejó tirado el trabajo. Éramos 3, era nuestro asistente, era nuestra ayuda. Yo voy como líder, Bernabé como líder secundario, pero él es nuestro asistente. Y a la primera de cambio se raja y se regresa. O sea, ¿por qué? Tú y yo debemos preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasaría? Y desde luego vamos a empezar a deliberar y vamos a sacar algunas conclusiones. Pero eso es importante. La Biblia no dice por qué Juan Marcos desertó, pero su abandono sí es importante saberlo. Llega justo de un tiempo infructuoso donde parece que el evangelio por medio de la predicación no está teniendo el impacto.
porque en Chipre, y cuando suben, nada más la Biblia registra una salvación, un salvo. ¿Ok? Entonces, en esa ocasión hubo una oposición demoníaca muy fuerte, donde un hechicero judío y falso profeta llamado Bar Jesús, Elimas en griego, haz de cuenta Sergio Paulo, que era el gobernador de Pafos, invita a Bernabé y a Pablo a que le prediquen la palabra del Señor. Y este falso profeta, que es típico de los falsos profetas, hacen todo lo posible para que el evangelio no sea predicado de manera pura. Entonces, quiere distraer a Sergio Paulo, que no ponga atención a la predicación de Pablo, y está perturbando. Y entonces Pablo lo reprende, Dios envía un juicio y lo castiga. Es la única salvación que está registrada en este primer proceso del viaje misionero. Es la única salvación. Entonces Juan Marcos, después de ese evento espiritual e infructuoso, los abandona. Ahora, ten presente lo siguiente: el viaje duró 2 años. Se une Juan Marcos. Quizás solo tenían un estimado de cuánto tiempo iba a durar el viaje, o se lanzaron en fe, guiados por el Espíritu Santo, obviamente y afirmativamente guiados por el Espíritu Santo. Si recuerdas cuando el Espíritu Santo dice: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial que los he llamado, o ayunaron, oraron y los enviaron. Así que en ese viaje es el Espíritu Santo que comisiona a Bernabé, a Saulo o Pablo para ese viaje. Entonces el viaje, se lanzan en fe, guiados por el Espíritu Santo. Ellos no sabían que iba a durar 2 años. Pudieran decir: bueno, el recorrido que vamos a hacer, pues no sé. Y ahí va Juan Marcos. Entonces, quizá Juan Marcos empezó a sentir, estas son simplemente conjeturas, como tú las vas a tener las tuyas. Quizá empezó a sentir desde el inicio lo duro que iba a ser el viaje, las privaciones, las incomodidades, la separación de la familia, la oposición hostil, el temor, la incertidumbre. Quizá evaluó la situación y calculó lo que este viaje empezó a vislumbrar, lo que podía representar. Dijo: pues mejor no regreso. Yo no sé si se apaniqueó con Bar Jesús, ¿verdad? Y cuando pasó eso, dijo: ay, híjole, no, pues, no. Y luego allá, no, hombre, si supiera que lo iban a medio matar a Pablo, que pues casi lo mataron, ¿va? ¿Tú crees que iba a ir? Menos. O sea, si aquí ya dijo no, mejor no. ¿Qué aprendemos de esto? Que las verdaderas misiones no son vacaciones. Sobre todo en terrenos donde el evangelio no ha sido predicado, y especialmente en terrenos hostiles al mismo. ¿Ok? Entonces, yo me he dado cuenta, y lo decía Irene Barroso, que la falta de preparación y capacitación para entrar en el campo misionero, el no hablarles la realidad de lo que se pueden enfrentar, vivir en muchísimos aspectos, de no pasarlos por el filtro para saber si son candidatos, puede llevarlos al fracaso y a que se aparten de la fe. Entonces muchos van bien entusiasmados: no, que yo sí, que el viaje misionero. Espérate, o sea, no es lo que tú piensas. Se les tiene que hablar la realidad. Allá de repente te dan unas enfermadas, casi se mueren por el agua, por la alimentación. Ellos quieren andar con tenis Nike, Adidas. Esos tenis no sirven para nada en el campo misionero. Ahí le vas a entrar a guaraches de llanta. Allá no es con que tu yogurcito de stevia, no sé, esos
No, 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 no. Ahí no hay con que no te gusta la carne con pellejos. O sea, es otra cosa. Entonces, ¿te das cuenta? Que esta gente que va por simples emociones, en eso lo basaron. En emociones por una aventura sin calcular el costo. ¿Ok? Regresando al punto, Bernabé se quiere llevar a Juan Marcos. Pablo se opone terminantemente. Versículo 39a, son 41 versículos, ya estamos llegando al final. Ay, todos emocionados porque van a llegar temprano a la central. Es que hoy iba a dar un recorrido de los 32 así bien rápido pero no, dije, no la voy a hacer. Mejor en el 23 hacemos un recorrido en un servicio de toda esta primera parte de la serie y va a estar muy buena porque ahí sí va a ser examen oral. Entonces, versículo 39a, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. ¡Wow! Dice que fue un desacuerdo tan grande. Ambos daban sus puntos de vista y ninguno cedía. Vamos a llevar a Juan Marcos. No. ¿Cómo que lo vamos a llevar? ¿Cómo que lo vamos a llevar, Bernabé? Piensa. Nos dejó tirados. ¿Cómo se te ocurre pensar en eso? Pablo, yo sé lo que te digo. Bueno, cada quien cree su historia, ¿no? Entonces, tal desacuerdo, escucha lo que literalmente significa esto. Tal desacuerdo significa que la sociedad entre ambos se disolvió, no amigablemente, sino con violentas emociones. Eso es lo que en la raíz ocurrió. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que ya no vuelves a ver en la Biblia trabajando juntos a Pablo y a Bernabé. Ahora, no hay registro. No quiere decir que estaban peleados, Cidrón, pero ve el desacuerdo. Entonces, Pablo y Bernabé venían de una discusión en un asunto doctrinal. Ellos estaban unidos, Pablo y Bernabé, contra esos judíos. Discutieron con vehemencia, pero ahora son ellos los que están discutiendo por un asunto de apreciación personal, de un evento, de un hecho que ocurrió, y no era para no discutirlo. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, quiere llevar Bernabé a Juan Marcos. Pablo se opone terminantemente, así que la explicación del divorcio entre Pablo y Bernabé tiene un nombre, Juan Marcos. ¿Ok? Versículo 39, parte final o de enseguida. Es que la primera parte del versículo, ve la que sigue, en vez del versículo está muy largo, con puntos de coma y así, que es la parte C. La parte B, Bernabé toma a Juan Marcos consigo y navegas a Chipre. Ok, el mapita ya vimos, Chipre, la isla, y se va para allá. Tan. ¿Recuerdas un tal José que predicamos en uno de los servicios? Un tal José. Bueno, es Bernabé. Bernabé es hijo de consolación. Ahora, algo que debe llamarlos la atención, déjenme ver si no me estoy yendo. Ok. Algo que debe llamarnos la atención acerca de Juan Marcos y Bernabé. ¿Sabes qué? Eran primos. Entonces ya salió el peine, porque se lo quiere llevar a su primo. Ajá. Hechos 4:37 dice, por ejemplo, había un tal José, bueno, es de Chipre. En Colosenses 4:10, la parte B, dice, y también lo saluda Marcos, el primo de Bernabé. ¿Ya vieron? Es primo de Bernabé. Ok, por otro lado, eso pasa con Bernabé. Se lleva a Juan Marcos a Chipre. Pablo escoge a Silas. Ok,
Si ves el capítulo anterior, tú puedes ver quién era Silas, un hombre prominente de la iglesia en Jerusalén, profeta, ciudadano romano. Ahora, Silas, llamado hay una porción en la Biblia, en 2 Corintios 11:9, no vayas allá, también es llamado Silvano, ciudadano romano igual que Pablo. No vamos a explicar ese asunto ahorita de la ciudadanía romana, que todos los que eran de Tarso de Cilicia, por ejemplo, directamente eran ciudadanos romanos, aunque fueran hijos de padres judíos. Fíjate, doble nacionalidad casi. Entonces, después de tomar cada uno su decisión, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién de Pablo y Bernabé tuvo la razón? ¿Discutieron? ¿Se divorcian? ¿Se separan? Vente para acá, vente primo, vámonos a Chipre. Y Pablo dice, pues yo agarro Silas. ¿Por qué Silas no se fue de Antioquía? ¿Te das cuenta? La dirección del Espíritu Santo. Los enviaron a Jerusalén, pero Silas se queda. Ahí donde está Pablo. ¿Ok? A ver, hermano, necesitamos participación. ¿Quién de Pablo y Bernabé tuvo razón? Pablo. Sosténgalo, hermano. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo Pablo? ¿Gaby? Muy bien. Un aplauso, hermana. Y los otros van a decir, ¿por qué un aplauso a la hermana? ¿Verdad? Ok. Se dice que donde hay desacuerdo, alguien está equivocado. Bueno, ¿quién de los dos? Ok. Bueno, me parece objetivo, porque Pablo es el que tiene la razón, pero bueno, yo quiero resaltar otras cosas. Pero John MacArthur dice, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, el peso de la evidencia favorece a Pablo, porque él era el apóstol, Bernabé no. ¿Ok? Por tanto, Bernabé debió haberse sometido a la autoridad apostólica de Pablo. Sin embargo, discutió. ¿Ok? Y pon atención. Además, Pablo y Silas, y no Bernabé y Marcos, fueron encomendados por la iglesia. La Biblia dice que toma a Juan Marcos y se va a Chipre. Pero cuando toma a Silas, los encomiendan al cuidado del Señor, la iglesia, y los envía. Entonces es interesante. Bernabé debió haber comprendido que no era prudente, ni sabio, ni oportuno, y que era difícil llevarse a Juan Marcos, porque Pablo no confiaba en él. Si se van a ir contentos a su casa, ¿verdad? Con poco claridad. Bueno, ahora la pregunta es esta: ¿quién de ellos estaba siendo guiado por el Espíritu? ¿Ambos o ninguno? Bueno, una respuesta que sí verás, independientemente de lo que tú y yo pensemos, porque ahorita mencioné un comentario, pero tú puedes decir, para mí, para mí, el otro, para mí, ninguno, para mí, los dos, ¿verdad? Para mí, pues ya no sé ni qué. Pero lo que sí podemos ver, independientemente de lo que tú y yo pensemos, es que el Espíritu Santo está dirigiendo a su iglesia, usando aún las pasiones y el criterio de hombres que lo aman y le sirven a pesar de sus debilidades y defectos de carácter. Aclaro, lo aman y le sirven, Bernabé y Pablo, lo aman apasionadamente, pero son hombres débiles. ¿Ok? Entonces sí es importante ahorita decir, tengo que aprender a respetar la autoridad que Dios ponga en esta congregación por encima de mí. Y aunque podamos desacordar en un punto, yo no le voy a faltar respeto y me voy a someter, nunca al pecado, pero sí a una posición en la que yo no tomo la última palabra. ¿Sí? ¿Queda claro? Ay, hay 2, 3, ¿no?
Entonces hay muchos Bernabé. Fíjate como un hijo de consolación, un hijo de ánimo, un hijo, wow, así pasa. Entonces, pero yo opto por decir, bueno, vamos a resaltar la personalidad de cada quien. Y no decir, yo le voy a Pablo. No, para mí Pablo, 3/4 del Nuevo Testamento escritas por él. Bernabé es bonachón, pero yo soy más radical. Sobre Bernabé, un hombre, la Biblia dice, bueno, lleno del Espíritu Santo, firme en la fe, un hombre humilde y servicial. ¿Su nombre qué significa? Hijo de consolación, el que consuela a otros. Literalmente dice uno que habla palabras de ánimo de parte de Dios. Y aquí es importante, Bernabé era un hombre de gracia, eso subráyalo, y segundas oportunidades. Alguien que sabía exhortar con ternura, consolar, proporcionar ánimo y aliento. Y tenía la gracia para levantar al caído, al que había fallado, al que se condenaba a sí mismo por sus fracasos y a quien se había alejado. Wow. El hombre apropiado, ¿verdad? Sobre Pablo, un hombre radical, de retos y desafíos, de compromiso y consagración, de sacrificio y abnegación. Un hombre que no pega la retirada ni se raja medio camino. Un hombre de los que dice no a las chiplerías. Un hombre que te dice, ¿cuento contigo o no? ¿Das palabra de hombre? ¿De honor? Aquí nada de chiplerías. Aquí nada de sentimentalismos. Aquí se trata de Dios. Un hombre gallardo, valeroso. Pablo no quería confiar en Juan Marcos en un proyecto de un futuro cercano, porque esto requería dedicación, entrega, esfuerzo, determinación y perseverancia. Y para Pablo no era el hombre que debería ir. No estaba a la altura y lo demostró. ¿Ok? Entonces, ve, una discusión que los termina separando. ¿Cuánto duró esta tensión en la relación? No lo sabemos, pero Dios usó este desacuerdo para que su evangelio fuera propagado de manera más amplia. Amén. Ahora, John Stott dice, este ejemplo de la providencia divina no debe ser usado como excusa para peleas entre cristianos. O sea, andamos agarrados del chongo. Al cabo Dios usa esto, usa nuestras peleas, Dios usa nuestros chismes, Dios no usa nuestros divorcios, ¿verdad? Dios usa todo lo feo que somos para su gloria. Sí, lo usa, pero no lo uses de pretexto, ¿ok? Entonces, a pesar de este momento triste, Dios lo usó para seguir escribiendo cada una de las historias de la Biblia, porque un nuevo compañero estaría al lado de Pablo, Silas. Y wow, porque va a vivir unas historias increíbles, maravillosas. Una en el cepo, encadenados, cantando alabanza los dos. Dijo, no, con razón no vino Juan Marcos, ¿verdad? Yo creo Pablo le dijo, no me vas a salir como con Juan Marcos, así que aguanta los catorrazos. ¿Ok? Ahora, no todos son problemas con Juan Marcos. Tampoco te lo lleves así. Porque Pablo llegó a ministrar con Juan Marcos y valoró todas sus contribuciones a la obra del evangelio. ¿Cómo la ves? Nada más 3 versículos rápido. Colosenses 4:10. Lo saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Porque no se llegó a sentir así.
Otro. Los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¡Wow! El aplauso a Juan Marcos. ¡Ese Marcos! Te reivindicaste, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Ok, entonces ¿quién fue el que cambió? ¿Juan Marcos o Pablo? Ok, ambos. Sí, porque ya están trabajando juntos. Desde luego maduró Juan Marcos. Claro que sí, maduró. Pablo ya estaba en una posición muy fuerte. Pero por cierto, finalmente algo más acerca de Juan Marcos. ¿Qué? Te ganaste una coca de vainilla. Escribió el Evangelio de Marcos. Wow. Así que Pablo lo escoge y al salir, versículo 40 y 41, los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor y luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Si está el mapa, y ya terminé, si está el mapita, esta zona es de Siria y esta es de Cilicia. Mira, aquí está Tarso, Saulo de Tarso. Entonces ellos en Jerusalén ellos habían venido a Antioquía, esta es Cilicia, nos va a pasar aquí y luego se van a venir aquí a esta zona de Siria, Cilicia, y ¿dónde dijimos que va a llegar primero? A Derbe, pero ahora se van a ir a pie del lado inverso. Que es lo maravilloso que el Espíritu Santo por medio de la iglesia los encomiendan al Señor y luego viaja por toda Siria y Cilicia, ¿haciendo qué? Fortaleciendo a las iglesias. Amén. Y el versículo 1 del capítulo 16 dice: Pablo primero fue a Derbe y luego a Listra. Ok, bueno, ok, muy bien. Y para concluir, algo más sobre Silas para terminar. Pues que Silas escribió algunas cartas de Pedro. ¿Cómo la ve? Primera de Pedro 5:12 dice: les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quienes les encomiendo como un hermano fiel. Y también tal vez escribió algo de Pablo, una de las cartas. Primera de Tesalonicenses 1:1. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Los tres. Un aplauso. Aquí concluimos la serie de este 2022, 32 lecciones. Empezamos el 23 dando un resumen del primero para que te recuerdes lo precioso que fue esta serie. Muy bien, ok.